Hola chiquillos, yo soy Ricardo y hoy estoy aquí para compartir una palabra más con ustedes. Y hoy nuestra conversa tiene que ver con la familia de Dios, tiene que ver con el reino de Dios, ya. La palabra se llama el proyecto de la familia de Dios, ya. Entonces te pido, comparte este video con todos tus amigos para hablar de nuestra familia, ya. Deja tu like ahora para bendecirnos y sí, ahora vamos a la conversa. Bueno chiquillos, no sé si ustedes saben, pero desde el comienzo del plano de Dios ya su plan era tener una familia, una gran familia en la verdad. Y nosotros hacemos parte de este plan. Esta es la verdad, esto que el Evangelio nos enseña. ¿Ya? Y eso es lo que Pablo nos va a contar ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 8, de los versos 14 a 17, que dice así. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre. El Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Eso nos va a decir ahí este texto que es maravilloso, que habla respecto de nosotros. Y bueno, Pablo en la verdad está hablando al respecto de la familia de Dios, de lo que Dios quiere hacer con nosotros y con todos nuestros hermanos, y qué Él quiere hacer con la iglesia y cuál es el plan del reino de Dios, que es una gran familia. Este texto nos habla que nosotros fuimos adoptados por Dios, o sea, que ahora somos parte de su familia. Pero no solo eso, y más, ¿qué quiere decir el hecho de que seamos adoptados por Dios? Esto nos lleva a entender que Dios es nuestro Padre, ¿ya? Y que nosotros somos sus hijos, ¿ya? También nos dice que nosotros llevamos el Espíritu Santo adentro de nosotros, y este Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, nos dice constantemente, nos recuerda constantemente que nosotros somos hijos de Dios, que nosotros somos familias con Dios, ¿ya? Y bueno, al final el texto aún nos va a decir que nosotros somos herederos de Dios, que somos herederos de todo lo que Dios tiene, todo lo que Dios es. Nosotros somos herederos de Él, y junto con Cristo, que es nuestro hermano más grande, ya nosotros somos herederos de todo lo que es de Dios. Esto el texto nos va a decir, y aleluya, esto es maravilloso, ya. Pero la verdad es que este texto muchas veces es olvidado por nosotros. Muchas veces nosotros nos olvidamos o no pensamos bien en cuáles son las implicaciones o las consecuencias de eso, de entender que somos hijos de Dios, de entender que Dios es nuestro Padre, que nosotros somos herederos de Dios. Muchas veces nosotros no entendemos o nos olvidamos o no entendemos cuáles son las implicaciones, cuáles son las consecuencias de eso en nuestra vida. Y es un poquito sobre eso que yo quiero conversar hoy. Eso, la verdad, este entendimiento define quién nosotros somos, ya define nuestra relación con Dios, define quién nosotros somos, define la iglesia que Dios quiere generar, define todo eso. Porque entender que Dios quiere una familia cambia todas las perspectivas que nosotros tenemos al respecto de nuestra relación con Dios, al respecto de quién somos nosotros, al respecto de qué iglesia Dios quiere, ya. Entonces, yo quería pensar un poquito al respecto de eso frente a lo que hemos conversado hasta este momento. Pensar en la familia de Dios y este entendimiento que el texto nos trae, ¿ya? Y el primer entendimiento que este texto nos trae es que Dios es Padre, ya que Dios es Padre, que Dios es nuestro Padre. Y también nosotros vamos a ver Jesús decir eso ahí en Mateo 7, en el verso 11, ¿qué va a decir? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que lo pidieren.
vamos a entender lo que Jesús está diciendo acá. Acá en este capítulo nosotros vemos Jesús dando algunos consejos. Ya en el capítulo 7 todo Jesús va a dar algunos consejos al respecto de cómo ser cristiano, de cómo vivir nuestra vida cristiana y todo eso. Y al final entonces Él nos va a decir, si ustedes son buenos padres, si ustedes saben cuidar de sus hijos, si ustedes quieren hacer buenas cosas a sus hijos, imagínense ustedes cómo tiene que ser Dios como Padre. Él es el mejor Padre que hay. Él va a ser el mejor Padre de todos. Entonces, este es el entendimiento que nosotros tenemos, el mejor Padre de todos, ¿ya? ¿Y qué es ser un mejor Padre? ¿Qué es ser un buen Padre? ¿Ya? ¿Qué es ser un buen Padre? ¿Es cuidar bien de una persona? ¿Es cuidar bien de sus hijos? ¿Qué es ser un buen padre? ¿Es no dejar que nada malo pase con sus hijos? ¿Qué es ser un buen padre? ¿Es suplir todas las necesidades que su hijo tiene? ¿Es disciplinar quizá? Bueno, yo quiero decir que sí, que todo eso tiene que ver con ser un buen padre, pero es más que eso. Ser un buen padre es enseñar a vivir. Esta es la verdad. Un padre enseña a un niño que no sabe cómo hacer las cosas en la vida, que no sabe cómo vivir, cómo trabajar, cómo sostenerse, cómo todas las cosas. Él le enseña eso. Un padre es un ejemplo. Eso es. Entonces, ser padre es ser ejemplo, ¿ya? Y nosotros tenemos que tener como mayor ejemplo en nuestra vida a Dios. Dios es nuestro mayor ejemplo de todo. Es nuestro ejemplo de disciplina, por ejemplo. Nosotros tenemos que copiar a Dios en toda su disciplina. Las cosas que Dios deja de lado, todo el malo, todo lo que es malo, se aleja de todo eso. Y nosotros así en su disciplina diaria de todo, mirar hacia Jesús y ver cómo Él era disciplinado en su vida de intimidad con Dios y todo eso, y eso tenemos que copiar. En su compromiso, por ejemplo, Dios siempre honra su palabra, Él no miente, todo lo que Dios habla es creíble porque Él nunca descumple su palabra. Entonces eso es Dios. ¿En qué más podemos decir que Él es nuestro ejemplo? En su santidad. Él se aleja del pecado siempre. Él está siempre lejos del pecado. En Dios no hay pecado. También nosotros tenemos que en nuestra santidad estar consagrados a Dios, estar separados para Él. ¿Ya? También Él es nuestro ejemplo en cuidado. Él es el que más cuida de nosotros. Él es el que hace todo para que nuestra vida sea la mejor vida con Él en todos los tiempos. Él es nuestro ejemplo de afecto, ¿ya? Él es el Padre afectuoso que nos guarda, que nos toma en sus regazos cuando nosotros necesitamos el consejo, que nos cuida en todas nuestras caídas, el que nos recibe siempre que estamos en pecado. Él nos recibe, nos perdona, nos pone en un puesto de hijos nuevamente, ¿ya? Y en el amor. Él es nuestro ejemplo en amor, porque el amor de Él fue tan grande que él fue capaz de entregar su Hijo por nosotros. Entonces, Él es nuestro ejemplo en todas estas cosas. Él es nuestro ejemplo en todo, ¿ya? Entonces, esto nosotros necesitamos aprender a vivir. Nosotros necesitamos aprender a vivir con el ejemplo del Padre. Imagínense ustedes cómo iba a ser si nosotros entendiéramos esto y viviéramos esto. Ya, imagínense cómo iba a ser si todos nosotros cristianos pudiéramos ser de esta forma, entender este ejemplo y vivir de esta forma. ¿Sabe? Nuestro sueño tendría que ser escuchar de los otros. Él es igualito al Padre o ella es igualita al Padre. Imagínense escuchar eso. Este tendría que ser nuestro sueño. Y esta es la primera cosa entonces que nosotros necesitamos entender. Dios es Padre. Dios es nuestro Padre. La segunda cosa que, bueno, es secuencia de este entendimiento que tuvimos ahora de que Dios es nuestro Padre, es que nosotros somos hermanos. ¿Ya? Nosotros todos somos hermanos. ¿Ya? Mira lo que Pablo nos va a enseñar ahí en Romanos 12, el verso 9 y 10 va a decir: el amor debe ser sincero, aborrezcan el mal, aférrense al bien, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente.
Mira lo que Pablo nos va a decir. ¿Sabes qué? Pablo aquí comienza a hablar de las virtudes del Hijo de Dios. Estos versos, estos dos, el verso 9 y el 10, es el comienzo de un discurso de Pablo al respecto de cómo tienen que ser las virtudes de un Hijo de Dios, ¿ya? Y las primeras virtudes que él va a decir es que nuestro amor tiene que ser sincero, ¿ya? Y que nosotros tenemos que amar unos a los otros con amor fraternal, o sea, amor de familia, como hermanos, ¿ya? Respetándose y honrándose mutuamente, ¿ya? Entonces él va a decir exactamente eso. Nosotros necesitamos entender que en el plan de Dios nosotros somos familia, y si nosotros somos familia tenemos que tener esta relación unos con los otros de hermanos, ¿ya? De amarnos como hermanos, como familia. Él nos habla que el amor entre nosotros tiene que ser sincero y que debemos preferir honrar unos a los otros, ¿ya? Entonces, así como Pablo habla, tiene que ser nuestra relación con los hermanos. ¿Sabe? El amor sincero, como él va a decir aquí. Bueno, ¿sabe esto de que nosotros peleamos con nuestro hermano, pero él jamás va a dejar de ser amado? Él jamás va a dejar de ser nuestro hermano. Y nosotros podemos ir hasta el final de la vida peleando con el hermano, pero él va a ser siempre nuestro hermano. ¿Sabe qué? Siempre va a haber este lazo, este enlace de sangre, de familia. Y nosotros tenemos que aprender también a entender el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, de esta misma forma. Nosotros necesitamos aprender y entender que Dios nos ama de esta forma y que nosotros tenemos que amarnos de esta forma, ¿ya? Y honrar, ¿sabe? Este amor fraternal, respetarse y honrarse mutuamente. Eso ya tiene que ver con el hecho de mirar hacia el hermano y decir, es mi hermano es bueno en eso, mi hermano es bueno en aquello, y reconocer las características buenas. No es mentir, no es inventar características, sino que dejar de mirar solo las características malas de este que está a mi lado y empezar a mirar las características buenas y todo lo que yo puedo aprender con él. Y si todos nosotros pensáramos de esta forma, imagínense cómo iba a ser nosotros aprendiendo unos con los otros las buenas características unos de los otros, ¿ya? Así como el entendimiento de que nosotros tenemos que, nosotros somos hermanos, ¿ya? Tiene que seguir también el ejemplo del Padre, ¿ya? Así como el Padre es con nosotros, nosotros tenemos que ser con los hermanos, ya, con nuestros hermanos, con todos aquellos que son nuestros hermanos. Bueno, nuestras relaciones tienen que ser basadas ya en las características del Padre. Eso quiere decir que ellas tienen que ser basadas en la honra, como Pablo lo dijo antes, y nosotros tenemos que basar en la honra. Por ejemplo, tenemos que honrar a los hermanos, tenemos que cuidar de ellos, que la honra de ellos esté guardada siempre. Nosotros también tenemos que tener cuidado con los hermanos, ¿sabe? Esto de, ¿está bien? ¿Qué está pasando contigo? ¿Tú necesitas algo? ¿Te puedo ayudar con algo? ¿Sabe? El afecto ya. El afecto también es importante, ¿sabe? Esto de decir, yo creo que la palabra es aventón, de llegar al final del culto y mirar al hermano y decir, ¿que necesitas ayuda para ir a tu casa? ¿Necesitas que te lleve? ¿Sabes cómo va a salir de aquí? ¿Está todo bien contigo? Ya, ¿sabe esta cosa de estar cuidando a los hermanos y haciendo cosas y disponible para los hermanos también? Y en el amor, ser un ejemplo de amor, así como el Padre es. Sabe que las personas nos pueden mirar y ver el amor del Padre en nosotros, unos con los otros, en nuestras relaciones unos con los otros. Ya, imagínense cómo iba a ser si la iglesia entendiera eso. Imagínense si nosotros viviéramos esto de forma integral, ya, que se pudiera mirar a la iglesia y no ver en una u otra persona eso, sino que en todas las personas, en todos los hermanos, en todos nosotros. Imagínense cómo iba a ser si pudiéramos ver eso. Nuestro sueño tendría que ser escuchar. Ciertamente, ya seguramente, Dios está en el medio de ellos. Ya, porque se pasa todo eso. Las personas iban a mirar y decir,
seguramente Dios está en el medio de ellos. Entonces el entendimiento de que el proyecto de Dios es una familia nos lleva a entender que Dios es Padre, pero también que nosotros somos hermanos uno de los otros y necesitamos vivir de esta forma. Y la última cosa que yo puedo ver que tiene que cambiar en nuestro entendimiento al respecto de eso, cuando entendemos el proyecto de Dios, son nuestras relaciones. La verdad, nuestras relaciones tienen que cambiar. Nosotros somos una familia, entonces nuestras relaciones tienen que ser de familia. Nuestras relaciones, uno con los otros, con los hermanos y con Dios, tienen que ser una relación de familia. Nosotros podemos entender que somos la familia real del reino de Dios, porque si somos hijos de Dios, si Dios es el rey en su reino, nosotros somos la familia real, ¿ya? Y en esta familia tenemos dos tipos de relaciones. Las relaciones afectivas, ya, que son nuestras relaciones uno con los otros, del amor, de afecto, ya, estas relaciones son una, ya, y Pablo nos va a hablar al respecto de estas relaciones ahí en 2 Corintios 5, 16, que nos va a decir: así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Él está diciendo que así que de ahora en adelante no mires nunca más a ningún hermano, a nadie que esté a tu alrededor con ojos meramente humanos. ¿Qué él quiere decir? Él quiere decir, no mires más a las personas como miraba antes. ¿Por qué? Porque antes podías quizás mirar a Jesús de esta forma, pero Él se murió en la cruz por ti y por mí, y ahora nosotros no lo miramos de esta forma, sino que sabemos quién Él es y lo miramos con ojos celestiales. Entonces, a partir de ahora, a todos tenemos que mirar de esta forma. Es esto que Pablo nos está enseñando acá. Él está diciendo que nosotros no vamos a mirar a las personas viendo como vemos, y sí viendo a ellas como Dios las ve. ¿Ya? Cuando nosotros miramos para alguien, vemos sus actitudes y sus elecciones hasta este momento. Ya nosotros miramos hacia el pasado de la persona, que es todo lo que podemos ver. Y por eso juzgamos a esta persona. De esta forma miramos, a partir de todo lo que ella ya hizo. Pero cuando Dios mira, Él ve quién Él crió a esta persona para hacer. Ya no lo que ella ya hizo hasta este momento, pero todo lo que Él creó a esta persona para hacer. Y todo lo que Él quiere hacer en su vida hasta a partir de ahora. Entonces Él piensa en el futuro, en lo que esta persona va a hacer, y de la misma forma nosotros tenemos que entender y pensar. Nosotros tenemos que mirar de la misma forma para las personas que saben que son hijos de Dios. Eso quiero decir, los hermanos de la iglesia, las personas que están congregando con nosotros, los hermanos cristianos con quien convivimos, ya tenemos que mirar y ver las buenas características, los sueños de Dios, y declarar: esta persona es alguien que predica la palabra, este hermano es un hermano que, si bien está equivocado en esta situación, pero no es esta la naturaleza de él, porque es un hijo de Dios. Entonces tenemos que pensar de esta forma sobre las personas, y también tenemos que pensar de esta forma sobre aquellas personas que no saben que son hijos de Dios. Estoy hablando de los perdidos, de las personas que no conocen a Cristo, ¿ya? Porque muchas veces nosotros decimos que la persona se vuelve un hermano solamente cuando se convierte, o que una persona solo va a vivir con Dios cuando ella se convierte, y nosotros esperamos que la persona haga algo para que nosotros la tratemos como un hermano. Pero en la verdad nosotros necesitamos tratar a esta persona como un hermano que no sabe que es hijo de Dios, porque no está consciente de eso, porque no entiende eso. El gran entendimiento de eso es entender que el hermano, que la persona que se convierte, ella es hermano porque se convirtió, o ella se convirtió porque entendió que es un hermano, que es nuestro hermano. Es una persona que estaba con amnesia ya, y pasó a recordarse que es hijo de Dios. Entonces este es el entendimiento que tenemos que tener, y al respecto de nuestras relaciones, ya, de nuestras relaciones afectivas en este reino, que es una gran familia. Este es el entendimiento que tenemos que tener. Y el segundo tipo de relaciones que tenemos en esta familia, que es una familia real, una familia del reino de Dios, ya el proyecto de la familia de Dios,
es entender, como decimos antes, que somos una familia real. Entonces tenemos que edificar un reino. Entonces nuestras relaciones de trabajo también son importantes. Mira lo que vamos a ver dicho ahí en Hechos 6:3, lo que los discípulos van a decidir ahí en Hechos 6, versículo 3. Ya nos va a decir: hermanos y hermanas, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría, para encargarlos de esta responsabilidad. Y bueno, los discípulos nos muestran que entendían la diferencia entre hacer parte de la familia de Dios, ya, y la responsabilidad de edificar el reino de Dios, ¿ya? Ellos sabían la diferencia. Todos somos hermanos, todos participamos de la familia de Dios, pero ahí a ser alguien que edifica el reino es distinto, ¿ya? Ellos estaban eligiendo a algunos hombres para servir la mesa. Lo que está pasando ahí en esta situación es que hubo como que un problema ahí en la iglesia en aquel tiempo, la iglesia de Hechos, porque ellos comían todos juntos, vivían en comunidad, y bueno, viviendo de esta forma, en algún momento dijeron, bueno, hay algunas personas que están siendo olvidadas en la hora del almuerzo. Entonces alguien tiene que dirigir esta situación, alguien tiene que servir la mesa de una forma que todos sean honrados en eso. Entonces los discípulos dicen, entonces elijan ustedes 7 hombres para hacer eso, ¿ya? Pero ¿cuáles son las características que ellos exigen de estos hombres? Que sean de buena reputación, que sean llenos del Espíritu y de sabiduría. Pucha, tiene que ser hombres de esta forma para hacer la obra de servir la mesa en el reino de Dios. ¿Ya? Entonces, pucha, mira cómo tendría que ser la responsabilidad solamente para eso. Y es como tiene que ser este entendimiento. Para hacer la obra del reino de Dios, aunque sea la más pequeña, tenemos que tener madurez para eso. Tenemos que entender qué estamos haciendo para ser maduros en responsabilidad a la tarea que se nos está entregando. Ya es como en nuestras vidas, nosotros no nacemos haciendo todo. Ya cuando nosotros somos un bebé, nadie lava la loza, nadie pone a un bebé a lavar la loza, porque puede echar a perder un montón de cosas. Un bebé no sabe la responsabilidad, no tiene condiciones de hacer eso. Nadie de nosotros empieza arrumando su pieza, ordenando su pieza. Ya nadie de nosotros empieza cambiando nuestros pañales. Ya nosotros no hacemos esto, pero comenzamos a hacer eso conforme vamos madurando. O sea, uno empieza a dejar los pañales y empieza a ir en el baño porque sabe que no puede hacer caca en cualquier lado. El entendimiento, la responsabilidad del servicio empieza a llegar en nosotros, y por eso nosotros sabemos por qué el servicio tiene que ser hecho. Entonces por eso empezamos a lavar la loza, a ordenar nuestra pieza y todo eso, porque entendemos el compromiso de eso y por qué tenemos que hacer. Y bueno, aunque alguien va a decir ahora, pucha, pero si yo supiera, quería quedarme como niño y todo eso. Yo sé que quizá alguien puede decir eso de una forma de broma, pero aunque parezca más agradable permanecer siendo un niño, ya, todos nosotros decidimos madurar. ¿Por qué? Porque entendimos que tenía mucho más beneficio en eso. Porque entendimos que era mejor ser maduro. ¿Ya? Entonces, así también en nuestra vida de familia con Dios tiene que pasar. Comenzamos a leer, orar, imitar a Dios con nuestro ejemplo también, con el ejemplo de Él, cuando la madurez llega a nosotros. Cuando nosotros empezamos a entender que esto es necesario, que no podemos vivir sin estas cuestiones, pasamos a comprometernos con la obra de Dios porque entendimos la responsabilidad que hay en este servicio y por qué Él tiene que ser hecho. Ya entonces nosotros empezamos a comprometernos porque sí, sabemos que esto es necesario, ya, porque eso para edificar el reino es necesario. Y aunque parezca confortable permanecer como niños espirituales, ya, aunque en este momento te parezca confortable permanecer como niño espiritual, yo quiero decir que el beneficio de madurar, de profundizarse en Dios y ser cada vez más maduro en Dios, en las cosas espirituales,
trae muchos beneficios. Ya, de la misma forma como madurar en la vida trae muchos beneficios. Ya, entonces esto es lo que nosotros tenemos que entender también, que necesitamos prepararnos también para hacer el trabajo. Ya, y que personas maduras hacen el trabajo del reino de Dios, y es necesario que lleguemos a eso. Ya, imagínense ustedes si nuestros relacionamientos, si nuestras relaciones unos con los otros y con la obra de Dios fuera de esta forma. Imagínense ustedes cómo sería la iglesia, cómo serían las cosas a nuestro alrededor, cómo serían las personas en nuestro convivio, cómo sería bueno nuestro convivio. Ya nuestro sueño tendría que ser escuchar de las personas: quizá ¿puedo yo hacer parte de esta familia? Imagínense escuchar eso. ¿Puedo yo hacer parte de esta familia? Ya, que las personas quisieran hacer parte de nuestra familia. O sea, no que nosotros tuviéramos que ir detrás de esta persona, sino que solo a mirar lo que nosotros estamos viviendo, las personas quisieran hacer parte de eso que estamos viviendo. Ya, imagínense cómo iba a ser. Ya, entonces yo quiero al final recordarte siempre que el reino de Dios es un proyecto de familia. Es un proyecto familiar, ¿ya? El reino de Dios es de esta forma. Entonces tenemos que recordarnos de que Dios es nuestro Padre. Tenemos que siempre recordarnos de quién yo y tú somos, o tú y yo somos en este reino, que somos hijos. Ya, recordar nuestra identidad de hijos, ya, y recordarnos cómo tienen que ser nuestras relaciones unos con los otros. Ya, eso te quiero desafiar. Al final quiero decirte, haga parte de la familia de Dios. Ya, te pido, cierra tus ojos y yo quiero orar por esta palabra en mi vida y tu vida, para que esto sea verdad en nosotros y que el proyecto de familia de Dios sea completo en nuestra vida, en nuestra iglesia y a nuestro alrededor. Cierra tus ojos. Dios, delante de tu presencia yo quiero clamar que esta verdad venga a ser verdad en nosotros, que el entendimiento de que el proyecto de tu reino es un proyecto de familia y nosotros queremos vivir este proyecto de familia, experimentar lo que tú tienes para nosotros y experimentar vivir de esta forma en nombre de Jesús. Amén. Amén, chiquillos. Te agradezco que seas acompañado hasta este momento. Te pido, comparte este video para desafiar a más hermanos ya a conocer a Dios, o más hermanos a entender quién son en Dios. Ya, deja tu like para bendecirnos también como hermanos nuestros. Ya, deja tu like para bendecirnos. Sigue nosotros en las redes sociales, porque tenemos más contenido en nuestras otras redes sociales. Y chao, chao, hasta el próximo video. Que Dios te bendiga.